Bueno, sean bienvenidos, un placer como cada tarde acompañarles. Un pequeño librito en la mano, pequeño de tamaño, quizá de grosor, pero tiene mucho que decir. Se presenta mañana a las 8:30 en Clasillas y lleva por título Desconciertos. Es un tema musical, lo que cuenta el amigo Jacinto Castillo Milán en el interior. Es el tercer libro de este amigo periodista y escritor. El otro día lo presentaba Marta Rodríguez en una entrevista que le hacía en La Voz. Esto me llama mucho la atención. Periodista antiguo y heterodoxo. Bienvenido, buenas tardes, Jacinto. Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros por este pequeño libro. Bueno, pero tú dices muchas cosas, aunque sea en pequeño formato, siempre lo has hecho. Este señor escribe muy bien, ¿eh? No solamente es un gran cronista taurino, sino que escribe de muchas cosas de la vida y sobre todo también de música, que es una de sus grandes aficiones. Es un gran melómano. En definitiva, y por lo que pudo contar Marta de la pequeña entrevista que te hizo, lo que cuentas es, te vas a ver un concierto. Y no sé si sea aquello de formación profesional en algunas ocasiones. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Que vas tomando nota un poco de lo que de las percepciones, de lo que estás viviendo en ese momento, de la música que te llega, incluso del silencio del público que hablábamos hace un momento. Que es muy importante. Y ese tipo de cosas. Todo esto plasmado aquí en versos y en prosa, ¿no? Prosa poética. Prosa poética, sí. Sí, efectivamente, hay mucho de formación profesional, aunque la crónica de musical y de arte escénica no ocupa mi trabajo realmente, pero sí la he practicado variablemente. Sí, que lo has hecho, sí. Y la costumbre de tomar nota delante de lo que pasa, pues es una deformación profesional, ¿no? Aunque la palabra deformación parece un poco negativa, por supuesto que no. Pero sí, es una deformación profesional. Yo he llegado a confesar a veces que si no tomo notas me aburro. Sí, algo he leído al respecto. Me ha pasado hasta en los toros. Te puedo decir que a veces lo hace incluso por iniciativa propia. Claro, yo siempre tomo nota. Un encargo del periódico en ese caso que tiene que escribir una crónica, ¿no? Tomar nota. Bueno, eso está tomar bien. nota porque es la forma en que al final te condicionas por la profesión, te condiciona a conocer las cosas a través de la construcción del texto escrito. Y hasta que no hace esa ceremonia de escribir, aunque sean garabatos incomprensibles, no llega, en mi caso, no llego a entender lo que estoy viendo del todo. Dime una cosa, Jacinto, ¿qué tipo de notas se toman cuando uno está disfrutando de un concierto? Diferentes estilos musicales, porque de hecho hay diferentes estilos musicales en este libro, ¿no? Pero ¿qué anotas? Bueno, en primer lugar, una de las cosas que suelen a mí impactarme yo creo que a todo el público en general, ¿no? Es ese momento en el que ya parece que la partitura va por detrás de la música. Esto, desde el punto de vista físico, es una estupidez, porque no es verdad. No. Pero hay siempre una sensación de que a veces el músico va por detrás de la partitura y otras veces que va por delante, aunque, insisto, de una forma temporal, física, no sea así. Ese momento en el que ya trasciende lo que estás oyendo, del contexto incluso de la pieza, de la partitura, del motivo musical que se está desarrollando, sea el que sea, entonces empiezan a pasar cosas dentro de la percepción del oyente, ¿no? Así es. Eso puede servir para hacer un comentario, una crónica más o menos comprometida, digamos, o también si le esfuerza un poquito la cosa, puede llegar incluso a convertirse en un texto que puede tener una dimensión poética. Y eso es lo que sucede en este libro. Este libro no son crónicas de conciertos, son experiencias de escritura, no voy a decir literarias porque es una palabra demasiado solemne, y yo no sé si... Pero sí son experiencias convertidas en escritura que han sido concebidas a pie de escenario, casi del natural. Es decir, yo no quiero dejar de recordar a un maestro que tuve la suerte de recibir su magisterio, un cronista taurino, que era Jorge Labrón, que acuñaba frases y párrafos enteros de crónica a la vez que estaba sucediendo una tanda de naturales. Wow. Esto es algo que es el sumum, creo, de la crónica taurina para mí, y yo traté de aprender un poco de él ese aspecto, ¿no? Y lo he trasladado también a otras cosas. Pues sí que aprendiste, sí, ya lo creo. Bueno. En ocasiones, en fin, no sé si esto te pregunto por ello, en ocasiones, según el estado de ánimo, se escucha la letra o se escucha la música, ¿no? Y no sé si esto también te ocurre a ti cuando vas a un concierto. Pues yo, si quieres que y por ende lo trasladas. A mi edad, una de las, yo lo digo lo he dicho muchas veces, ¿no? Y la gente a veces se ríe, ¿no? Dos ventajas que tiene cumplir años, yo ya he pasado los 60, pues dos ventajas son el Alzheimer y la sinceridad. Cuando la música te atrapa de verdad, cuando te sientes parte de ese fenómeno inexplicable que son los sonidos ordenados, que crean lenguaje y crean emociones, la letra te da lo mismo. Ya no hay letra, es decir, la música trasciende la letra. Es claro que hay canciones que su letra ocupa un espacio muy especial, tal,
pero a mí si me apura, ya hoy día casi que no me interesa la letra. Espero pedir disculpas porque parece que está como minusvalorando, ¿no?, el papel de las canciones con letra. Hay grandísimas obras. Hace poco estuvo aquí en nuestra provincia Paco Ibáñez, que vamos a decir, o incluso otros autores como Leonard Cohen. Pero particularmente ya a mi edad me interesa la música más allá de la letra. Porque, no sé por qué, es decir, probablemente porque si profundizas en la música el terreno es mucho más largo. El océano es inacabable, ¿no? Y en la letra siempre hay una reflexión que termina en el propio texto. Pero de cierta referencia por el poder que tiene la música. Música, cuando hablamos de música, cuando es canción, con música y letra, evidentemente. Luego hay otras posibilidades, ¿no? Claro, hay muchísimas. Pero que es esto, yo no sé si esto... Perdona, solamente hago una excepción con la letra en el flamenco. Y no me preguntes por qué. Es difícil. Es inevitable el flamenco, la letra. Es que es muy difícil separar. Es un elemento que sí me sigue todavía atrapando. Y aunque la haya oído centenares de veces la misma letra, y algunas que son muy recurrentes, sobre todo en ciertos palos, ¿no? Es decir, claro. Se cantan siempre. Lo que pasa es que en el flamenco hay momentos. En los palos flamencos hay momentos para el cantador, hay momentos para el tocador, aunque el tocador siempre esté está acompañando. Todo muy bien organizado. Pese a parecer algo aparentemente improvisado y lleno de descargas de emoción. Hablo del punto de vista del lucimiento. Pero está muy ordenado. El flamenco es un prodigio en ese sentido. ¿Eres en el fondo un músico frustrado? ¿Te hubiese gustado tocar? Hombre, yo la palabra ¿tocas algún instrumento? Me hubiera gustado. ¿Tocas algún instrumento? No, afortunadamente para la música no. Vale. Pero sí me hubiera encantado tocar un instrumento. No, ser músico yo no sé si... Pero sí. Lo que pasa es que en mi época no había mucha formación musical en nuestro entorno. Hoy día cualquier niño toca música en el colegio. Pero hace ya mucho tiempo, mi hijo lo hizo, por ejemplo. O sea, hay varias generaciones ya que han tenido esa experiencia. En mi época... Pues yo recuerdo en mi familia, mi padre tenía amistad con Riccioli y alguna de mis hermanos, no sé si mi hermano, yo recuerdo cuando era pequeño que alguien fue a Riccioli a aprender a tocar la guitarra, pero era una cosa muy poco, es decir, no, y yo sí hubiera preferido, yo soy un percusionista, eso sí, soy un percusionista frustrado, me encanta la percusión, me hubiera encantado haber aprendido, no tengo ni idea, claro. Ya. ¿Te has sentado en un cajón alguna vez? ¿Un cajón de bulerías? Sí, ¿Te has sacado sonido? ¿Te has sacado sonido del cajón? Me siento hasta ruborizado, claro. ¿Ha cogido las baquetas? Las baquetas no he tocado nunca, me impone un respeto tremendo. ¿Sabes qué pasa con la percusión? Que es algo mucho más complejo de lo que el personal en términos generales pueda pensar. Efectivamente. ¿Y la batería para qué te cuento? Bueno, es una cosa tremenda. Yo, en cierto modo, muchas veces hay muchos tipos de música que las oigo a través de la percusión. O sea, la percusión es la que me va diciendo lo que estoy oyendo. Y por eso me encantaría haber sabido manejar un instrumento. Yo tengo solamente una pequeña yerbuca que suena ahí, es casi un souvenir, ¿no? Hay un ejercicio, a veces hay que afinar, ¿no? Y en fin, concentrarse Esto yo lo intento hacer algunas veces, a veces lo consigo, ¿eh? Estar escuchando un tema e intentar mentalmente separar la batería y el bajo, que son los dos instrumentos que marcan el compás de cualquier curso. Teóricamente sí es posible y se puede. Yo sé de gente, hay muchas personas que son músicos, tienen formación musical y utilizan el bajo como referente de todo. Dime qué vamos a encontrar aquí, aparte de estas precisiones, de estas anotaciones, experiencias personales. En primer lugar, cada pequeño verso, cada pequeño fragmento de prosa poética, está la clave de fa al comienzo de cada uno. Sí, bueno, es una pequeña broma estética. Va la clave de fa diferenciando porque los textos no tienen título y sirven un poco para, igual que sucede en unas partituras, pues inician una pieza. Lo que nos vamos a encontrar aquí son textos que tratan de ser creativos, que tienen que ver con ciertos temas poco, no voy a decir recurrentes, pero sí consecuentes con una determinada postura ante la vida, que cuando uno está solo oyendo un concierto mejoran la percepción que se tiene de ellos, ¿no? Y es como si las pusieran al microscopio. La música te permite pasar al microscopio cosas que en nuestra experiencia cotidiana, común, pues no llegamos a destripar bien, no llegamos a conocer sus claves. Y estos textos de alguna forma son la consecuencia, no sé si es un poco pretencioso decirlo, es la consecuencia poética de ese análisis.
que sucede durante el concierto. O sea, sin la música no se hubieran podido escribir así, no hubieran sido escritos de esa manera, ¿no? Y hay de todo, hay muchos temas, lógicamente, que están relacionados con conciertos en Clasillas, por eso lo vamos a hacer allí, porque además es un sitio, pero también en La Guajira, en el Auditorio de Almería, en el Teatro Apolo, en el Cervantes, en alguna sala de Granada, donde habitualmente también se hace jazz, como el Café Bohemia. Pero también hay unas cosas que quizá a alguien le sorprenda. Hay apuntes tomados en las calles mientras pasa una banda. Bandas de Semana Santa incluso. Sí. Hay también cosas escritas en flamenco. Y luego algunos cuantos fragmentos que tienen que ver con audiciones hechas no en conciertos en directo, sino en grabación digital, ¿no? Hay unas cuantas cosas que surgieron. Hay una escrita además en mi trabajo, ¿no? Al final de uno de mis programas sonó una canción de Nina Simone y hay un texto que está escrito oyendo mi propio programa de radio en el estudio de Cadena Ser, que tú conoces muy bien. Sí, conozco, sí. ¿Te has ido alguna vez de algún concierto? ¿Perdón? ¿Te has ido alguna vez de algún concierto? Reconozco que sí. ¿Te has levantado y te has ido? Sí. ¿Por qué motivo? Pues, ¿No te gustaba lo que estabas escuchando o qué? A ver, porque en alguna ocasión, no ha sido muy frecuente. Yo me he quedado, incluso aunque la calidad no haya sido la esperada, me he quedado porque a mí me encanta ver a los músicos tocar, manejar esos instrumentos. No, me he ido en algunos casos, yo no sé si explicarlo esto porque quizás pueda entenderse como un poco de... Hay gente que cuando se compromete con la música se le olvida que innovar no es destruir lo valioso. Y piensan que innovar es precisamente destruir por destruir. Y a veces me he llegado a enfadar con algunos músicos que no quieren llegar a ninguna parte, quieren irse de cualquier parte. Y se olvidan de que el que está sentado al otro lado del escenario no es su cómplice en esa guerra, si es que eso es una guerra. Sí. Y a veces me he llegado a enfadar y me he ido. ¿En algún estilo musical en concreto? Bueno, en ámbitos relacionados con la música experimental. Experimental. Que creo, o sea, en Almería tenemos un músico experimental que está aludido ahí, un par de veces o tres, que es Juan Manuel Cidrón, que ha hecho auténticas maravillas. Sí, y luego hay también otra corriente dentro de ese ámbito que sistemáticamente trata de experimentar para ver si no llega a ninguna parte. Sí. Esto es como si un científico dijera, voy a hacer un ensayo con una nueva variedad vegetal, pero voy a ver si sale menos productiva y mala de sabor y difícil de cultivar. Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque es que yo no me voy a rebajar a hacer algo que funcione, ¿no? Un poco con el símil ese quizás se parezca mucho. Y me ha pasado en eso, y me ha pasado también cuando he entrado a un sitio, alguna vez también, ¿no? Y he visto a alguien que estaba riéndose del público. El público es sagrado. Y hay gente que no tiene el nivel suficiente, pero respeta al público de una manera tremenda, aunque su nivel no sea el adecuado. Pero a veces hay gente que antes estábamos hablando en esta pequeña entrevista que te hizo la compañera Marta, que por cierto es la que te... mi prologuista... El prólogo de este... Bueno, me ha hecho un prólogo que inmerecido, bellísimo, quizás sea lo mejor del libro, ¿sabes? A Marta lo que hay que animarla, ya se lo he dicho muchas veces, tú que la ves más a menudo que yo, lo que hay que animarla es a que publique. Sí, lo mejor del libro es el prólogo. Esta mujer escribe muy bien. Los saludos desde este plató. Sí. ¿Qué te iba a preguntar esto? A ver qué se me ha ido. Bueno, perdona, si me olvidó, si me permites. Sí, adelante. El libro está editado dentro de la editorial Isleta, que pertenece a La Voz de Almería. Yo todo lo que he hecho, pues lo he hecho en La Voz, ¿no? A lo que le hacía referencia a esto y lo que estábamos comentando tú y yo antes de comenzar esta pequeña entrevista. La oferta musical en Almería, en fin, si comparamos, echamos un poco la vista atrás, los últimos 25 años a esta última década, por ejemplo. Bueno, estamos viviendo la edad la noche y el día. Estamos viviendo la edad de oro de la música por la programación, como tú bien dices, pero también por la producción, por el nivel de los músicos. Porque en algunos ámbitos, bueno, éramos ya referentes lógicamente en flamenco porque seguimos teniendo y cada vez más gente que pone a Almería en el mapa del flamenco nada más nombrarlo, ¿no? Es decir, eso está ahí, ¿no? Y además referentes como la Peña del Taranto, pero también está Tomate y hay otros artistas, Niño José Le, hay artistas, cantadores, cantadoras, en fin, tenemos un flamenco que ha estado siempre ahí, que está ahora muy bien, pero luego hay cosas que antes no estaban, ¿no? Y ahora sí están. Tenemos músicos que a través de las bandas están aprendiendo y conociendo no solamente la música como una faceta funcional dentro de una procesión o de un acto público, sino como un vehículo de cultura.
Y la están haciendo de verdad, están haciendo cultura de verdad en las bandas. Por supuesto tenemos el fenómeno de la vocal y luego pues podemos pasar revista a la aportación de clase jazz, pero también de la guajira. Es decir, ahora mismo Almería está, insisto, está viviendo una edad de oro y además no quiero adelantar acontecimientos porque no me compete adelantarlo, pero vamos a tener un otoño muy intenso, con incluso alguna cosita nueva. Claro, esto parece como que estamos criticando lo que pasaba en otra época y yo quisiera recordar que en Almería hemos tenido festivales de jazz impresionantes. Cuando eran festivales de jazz. Cuando era el festival de jazz de verdad, que nos conseguimos desmontarlo, o sea, pese a su solidez, conseguimos echarlo abajo, es decir, esto es una proeza. Sí. Vimos un fenómeno como fue el Georgia, que hay un germen del Georgia todavía que subsiste en el ambiente del jazz en Almería. El amigo Serafín Cid. El amigo Serafín Cid, que sigue estando de alguna manera en medio de todo esto. Hay una aportación que se nos olvida nombrar muchas veces y es fundamental en toda esta historia, que es el Conservatorio de Almería. Está claro que la cultura existe cuando la gente se forma. Hemos vivido épocas en las que parecía que todo se había que ponerlo en duda y lo académico era como un síntoma de apatía o de desmovilización, y es falso, es una falsedad. Eso lo dice quien no tiene la formación, ¿no? Pero la formación es necesaria en todos los ámbitos de la vida y el conservatorio desempeña un papel esencial. Todo esto junto, tanto el de música como el de danza. Y el de danza también. Claro. Pero todo esto ha desembocado en eso. Estamos viviendo una época en la que la música es realmente el fenómeno cultural por excelencia de Almería. Ya lo creo. Mañana se presenta en Clase Jazz a las 8:30 este libro, Desconciertos, y precisamente quería hacer un apunte sobre Clase Jazz. Lo he dicho muchas veces, el otro día cada vez que viene el amigo Pablo, pues le doy la enhorabuena porque es que es realmente espectacular. No somos conscientes quizás... Bueno, no te creas, yo creo que cada vez más. De lo que esta institución, esta asociación, a pulmón, sin mascarilla de oxígeno, está haciendo por Almería. Sí, pero ya mucha gente ya lo sabe y lo valora. Es verdad que debería tener un reconocimiento mayor y más apoyos, pero Clase Jazz ha conseguido demostrar que cuando no hay, a ver cómo explicarlo, no hay máscaras, no hay caretas, no hay postureos, no hay, en fin. El amor al arte, Jacinto. El amor al arte, a la música en este caso. Efectivamente, pero no se puede utilizar. No hay otra. Mira, hay una diferencia tremenda. Esta es una frase que me gusta a veces recordar, ¿no? Porque surgió una vez de un debate sobre cuestiones culturales de Almería. Yo he vivido muchas veces esos embates, ¿no? Y claro, dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre un sabio y un pedante? Pues mire usted, el sabio compadece la ignorancia y el pedante la critica y incluso se mofa de ella, ¿no? Pero esa es la razón por la que un sabio nunca caerá en la pedantería, ni un pedante llegará a ser sabio. Y lo que hay en Clase Jazz sobre todo es sabiduría. Por eso se enseña a la gente a tocar. Por eso no importa, tiene la misma importancia un chico que llega por primera vez a intentar hacer algo con un instrumento que no sabe ni por dónde cogerlo. Tiene tanto valor y tanta importancia como cuando viene un gran maestro como Arturo Sandoval o Sheila Jordan o Perico Sambeat o quien sea. La misma importancia. Y esto es la lección más importante de todo esto y yo creo que es clave de su éxito. Anímate un día y siéntate ante la batería con 2 baquetas a ver qué pasa. Sí, pero tengo que ser solo, ¿eh? Al principio. me las pueden partir en la cabeza seguramente. Bueno, mañana a las 8:30 presenta este pequeño libro, pero con muchas cosas que decir en Clase Jazz a partir de las 8:30. Un placer siempre verte hablando contigo, Jacinto. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta luego. Encuentros con directores de cine. También es un ciclo muy interesante el que trae a Almería la Fundación Unicaja de hace ya unos cuantos años, aunque en esta ocasión no es el director el que ha estado en rueda de prensa, sino de los actores. El protagonista de esta película, que se llama Tu hijo, es José Coronado, no es el que ha estado en Almería, sino un señor llamado Paul Monen, en representación del reparto y sobre todo de la dirección de la película. Nos atendieron unos minutos, recordarles que a partir de las 8:30 se proyecta en el Cervantes y luego hay ese típico coloquio para poder preguntar y hablar con el protagonista. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, lo de encuentros con directores de cine, hoy habría que cambiarlos por encuentros con actores de cine, es el caso de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Porque esta mañana a las 12 del mediodía tenía lugar la rueda de prensa que han dado en la sede de Unicaja y donde se nos informaba que el director Miguel Ángel Vivas se sentía indispuesto a estar en la capital de España e incluso creo que ingresado, y ha venido precisamente pues uno de los actores, el que hace de hijo en la película y que no es otro que Paul Monen. Paul, muy buenas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos esta tarde y venir aquí para Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Gracias a vosotros. Bueno, creo que trabajar con Miguel Ángel Vivas para ti todo un lujo, ¿no? Pues la verdad que sí.
Es un director increíble y me ha encantado participar en este proyecto. Me parece que es una película muy especial y me sentí muy cómodo durante el rodaje, tanto con él como con el resto de los actores. Cuando te hacen llegar el guión a tus manos, ¿cuál es el primer pensamiento que se te viene a la cabeza? Pues algo de responsabilidad, supongo. Esto fue justo el lunes después de los Goya. O sea, los Goya fueron un sábado, diría, y el lunes siguiente... Ya un par de días después. Pues sí, me llegó el guión. No sabía seguro si iba a ser yo. O sea, me reuní con Miguel Ángel, sabía que estaban barajando varios nombres y al final, pues, el papel fue mío. Así que sentí mucha responsabilidad porque me parecía un guión muy bonito, muy bien escrito y un personaje que era muy interesante. Entonces no quería pasar de puntillas. Ahora que has nombrado a los Goya, me centra el balón para que lo remate y te haga la siguiente pregunta. 24 años, muchas nominaciones, pero lo cierto y verdad es que tu primer premio lo has conseguido ahora en Valencia. Sí, total. No, es verdad. También te digo que los premios para mí son lo de menos. El premio principal es estar trabajando, sí, señor. Y es que es así. O sea, es un lujo poder estar trabajando como estoy trabajando ahora como actor y espero que siga, porque ese es el premio de verdad. Hablando de lujo, lo que sí entiendo que es para un actor como tú, muy joven, que es un auténtico, no lujo, sino lujazo, el poder trabajar con José Coronado, ¿no? Pues sí, la verdad, ha sido un gusto más que un lujo, porque... ¿Impresiona estar trabajando al lado de un hombre de esas características o no? Pues, a ver, creo que al principio sí me impresionaba, pero luego él no marca ninguna distancia en el rodaje. Es una persona muy cercana y está trabajando, pues dejándose la piel como todo el mundo. Yo creo que lo admiro aún más después de haber rodado con él de lo que la miraba antes, que ya la admiraba mucho. O sea, creo que el verle trabajar, el ver cómo toma su trabajo, cómo se prepara el personaje y sobre todo cómo se desvive por el proyecto y por la película, me hace admirarle aún más, si cabe. ¿Es complejo el papel que tienes que interpretar en la película? Pues diría que tiene cierta complejidad, sí, porque es un personaje que no es lo que parece en un momento. Entonces, bueno, tenía como esa dificultad al principio, pero yo siento que no sé, estoy bastante contento con el papel. Tenía muy pocas escenas, ese era un poco el reto que tenía, pero tenía que contar mucho en poco tiempo. Dos preguntillas y terminamos. La primera de ellas, ¿esta película nos viene a mostrar que quizá hay que cambiar el modelo de educación? Yo creo que sin duda. O sea, sobre todo habla de la falta de comunicación entre padres y hijos y sobre cómo los hijos a veces no son como los padres piensan. También tiene que ver con una educación algo clasista, machista, y habla de muchos temas, de violencia entre clases, de violencia de género, y creo que eso está muy presente en toda la película. La última, pero que es la que estaba deseando hacerte, se llama Encuentros con directores de cine. Sí. El director no ha venido, el formato entiendo que lo conoce, se proyecta la película y posteriormente el director establece un contacto con el público, preguntas y respuestas. Ese papel lo vas a jugar tú esta tarde. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te impresiona? ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que me gusta, o sea, me gusta hablar con el público más después de haber visto la película unos minutos antes. Es una película que creo que te deja pensando bastante, así que se da bastante como lugar al debate después de esa película. Hay películas que igual te dejan un poco más indiferente o que no te remueven tanto, pero creo que esta película... Pues a mucha gente después de verla, y lo digo por experiencia, pues se queda bastante impresionada. También un formato que me encanta porque hay muchas dudas, no hablo ya de esta película, sino de otras películas, en los espectadores que teniendo la posibilidad de tener al director delante, le hacen las preguntas y que quedan absolutamente disipadas. Claro. Ya sí, ahora la última, ¿en qué estás hablando de trabajo, que decía lo importante es trabajar? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues acabo de rodar una serie para Telecinco, tengo un papel bastante bonito, se llama Desaparecidos, la serie. Y tengo un proyecto para agosto, pero todavía no puedo hablar. Es una serie. Lo dejamos.
Bienvenido a Almería, que es tierra de cine, Paul. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos, muy Muchas amable. gracias. Pues Joaquín, no ha venido el director, pero ha venido el actor, y el actor tenía que estar aquí en Abierto al atardecer. En toda esta entrevista no he dicho el título de la película, craso error el mío. Tu hijo, él es el hijo precisamente, José Coronado el padre, tampoco lo he dicho. Esta película se podrá ver hoy a partir de las 9 de la noche en el Teatro Cervantes de la capital almeriense. Media horita antes, lo dejamos en las 8:30, que es la proyección, y como digo, luego esta tertulia, este coloquio, en esta ocasión con uno de los actores, con Paul Monén. No pudo venir el director Miguel Ángel Vivas. Protagonista del reparto, pues el gran José Coronado, que nos cuenta esta historia. Tu hijo. Vemos un pequeño fragmento del tráiler. Adelante. ¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí. Jaime, por favor. Pero es mi hijo. ¡Joder, papá! 3 horas 59:30. Te acabo de hacer mierda. Ojalá no trabajaras tanto. Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Entonces, ¿por qué? Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Eran 4. Uno lo grabó todo. ¿Quién lo grabó? ¿Usted tiene hijos? Sí. Entonces sabe que esto es imposible. El no hacer nada. ¿Qué está pasando? Papá, que no es asunto tuyo. ¿Qué ha pasado, Jaime? Esto no está siendo fácil para ninguno. Santiago, no te he visto llorar. Un padre no puede quedarse sin hacer nada. Este es el trailer de la historia. 8:30, proyección en el Cervantes, encuentros con directores de cine. Miguel Ángel Vivas, el director, aunque es uno de los actores, Paul Monén, el que va a estar presente. Bueno, más asuntos. El capítulo gastronómico de casi cada tarde, y no solamente por ser capital gastronómica, sino porque que es algo que nos gusta mucho, aquello de sentarnos a la mesa. Ha estado cocinando en directo esta mañana en la sede de Almería 2019 y dando a degustar los platos que ha hecho. Es una chef de el restaurante Resort, que está en un sitio maravilloso como el Rodó Aguilar, que se llama Oro y Luz. Salis Camilla, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Le hemos hecho que retrase su vuelta al restaurante a currar esta tarde-noche para que pase por aquí, por este plató, algo que te agradezco. Muchas gracias a vosotros. Hay estas cosas que contarlas, sobre todo ponerle cara un poco a las cocineras, a las chefs que estáis trabajando en Almería. Aunque eres sevillana, pero llevas unos cuantos años vinculada con Almería. Has venido y has vuelto a venir, Sí, ¿no? correcto. De alguna forma. He estado trabajando aquí, me fui y regresé. Todo por el tema laboral. Bueno, ¿qué tal te va? Muy bien, muy contenta. Me he unido a este proyecto en septiembre. Un proyecto que me ilusiona mucho, ya no tan solo por el sitio y el restaurante en sí, sino por la cultura gastronómica que tenemos aquí en Almería y los productos que tenemos. Claro. Y entonces pues me pareció interesante y regresé otra vez. Claro. Y estamos aquí. Esto de trabajar en el Parque Natural, en Rodó Aguilar concretamente. Es una maravilla. Es un lujazo esto, ¿sabes? Con el playazo de frente, ya lo esto creo. es una maravilla. Bueno, vamos a ir viendo imágenes. Sí. Ahora les mostraremos un poco el resort como es por dentro, pero sobre todo de tu cocina. ¿Qué has hecho esta mañana? Pues mira, hemos presentado para la nueva temporada unos platos y lo hemos dado a degustar. Y mi cocina es cocina mediterránea, ¿no? Pero con toques innovadores. También queremos intentar tener una gran amplia de cocina para actos para celíaco y gluten, y tenemos una carta vegana también muy interesante con 12 referencias innovadoras también, que sale un poquito de lo que es la comida vegana simple. Por ejemplo, ponme un ejemplo de esa innovación vegana. Pues un ajo blanco de coco, bueno, pues riquísimo. sin lactosa y sin materia grasa animal. Es simplemente a base de leche de coco. Bueno, mira, ya que ya aparecen estas imágenes, son imágenes de lo que es
la resort. parte del resort, ¿no? Del hotelito que está conjunto Sí, al restaurante, ¿no? En pleno parque natural, en Rodalquilar. Por cierto, esta piscina me estabas comentando que se ha reformado, Sí, se ha hecho algo nuevo, ¿no? Ahora tenemos una escuela de buceo y tenemos la piscina nueva al lado, que es muy grande, muy amplia. Qué chulo, la verdad que está muy bien. Sí, muy bonita. ¿Lo conocías tú este sitio antes? No. ¿Y cómo has llegado hasta aquí, hasta Oro y Luz? Pues la familia que son los propietarios de Oro y Luz, en contacto con unos conocidos, se pusieron en contacto conmigo, vine y me enamoré. Algo le dijeron bueno de ti, seguro. No sé. No sé. Cuando digo yo. Sí. Cuando te buscaron y buscaron tu cocina, oye, vente para acá. Sí, ¿no? sí. Claro, y yo encantada regresé. Claro. Déjame ver, Jorge, alguna de las fotografías de alguno de los platos que hace Sally Escamilla, que está chef del restaurante Resort Oro y Luz en Rodalquilar. Como digo, esta mañana no tenemos imágenes de esta mañana, pero sí algunos de sus platos, que la verdad que van a... Mira qué cosita. Sí, ese es un postre nuevo de esta temporada, es un fresón de queso con un crujiente, una tierra de chocolate y avellana, y lleva una cobertura de un glaseado espejo de fresa, y está gustando mucho. Digo, ya lo creo. Sí. Se come por la vista antes que por la boca. Sí. El emplatado de... Mira, esto le pregunto, porque esta foto la he visto esta mañana. Una ostra con una burbujita de... Una perla de gin tonic. De gin tonic premium. Oh, qué rico esto, sí, ¿no? Está gustando mucho. El bocado tiene que ser, ¿no? Se puede conocer la idea, ¿no? El saborazo del mar de la ostra y el punto de... La salinidad del pescado, de la ostra, y luego el contraste del gin tonic, ¿no? es muy... Bueno, el pulpo ese, ¿qué vamos a contar del pulpo? Este plato no hay mucho que decir, la verdad. No hay mucho que decir, ¿no? Lo hemos presentado esta mañana también. Este ya lleva con nosotros desde que yo empecé, lo puse en la primera temporada, pero no, es un plato que tiene mucho éxito, a la gente le gusta mucho porque lo hacemos con unas migas, pero unas migas hindú. ¿Cómo son las migas hindú, Sally? Es la versión de migas almerienses a base de pan antiguo, pan hecho luego en la sartén y roto, pero tiene una diferencia, que es que le agregamos especies hindú, mucho cúrcuma y mucho curry. Y se le da el puntito, ¿no? El puntito de India, de las especies. Mira qué presentación, qué chulo, el emplatado. Sí, esta es una ensalada nueva para este verano, que es una ensalada de brotes tiernos con una crema de burrata ahumada. Y la ahumamos con romero fresco y madera de haya. ¿Me has dicho burrata? Burrata. ¿Qué es burrata? Burrata es un queso muy similar a la mozzarella, pero de mucha más untuosidad, es muy rico. Y lo único que hacemos es ponerlo, plasmarlo sin aderezar. ¿Así lo llevas a la mesa? Así, correcto. Así tal cual, con esta campanita de cristal. Bueno, va cubierto, o sea, va lleno de cocina, sale a la sala con el humo y el camarero ya lo presenta en mesa y ese humo es el punto ahumado que le da a la burrata. A la burrata. Y el toque que le queda luego final al queso. Esta es la entrada al lugar, que estamos diciendo, ¿no? En verano, imagino, en las noches de verano ahí sentaditos en la terracita, cenando. Eso es espectacular. Ese es maravilloso, ¿no? Es una maravilla. Sí, esa es una de las partes de la terraza. Va a ser tu primer verano al frente de Oro y Luz. Sí, has pasado correcto. otros veranos currando. ¿Este equipo es el que te acompaña? Sí, este es el equipo de Oro y Luz, la jefa de sala, el bartender, que es Alfredo, que viene de Milán, un bartender espectacular. ¿Qué es bartender? Costelero. Ah, vale. Un costelero. Hace unos cócteles. Y ese es el homenaje a Rodalquilar. Lo hemos sacado en primicia. Es un lingote de oro. De oro. Oh, qué bueno. Sobre una estructura, haciendo un poquito referente a las containers de las minas de Denver, de lo que son las minas de Rodalquilar. Qué chulo. Y luego va envuelto en oro alimentario. Oye, pues un pequeño homenaje muy bonito, ¿eh? Sí, hemos intentado plasmar un poquito de la esencia de Rodalquilar en un postre. Claro. Sí. Estupendo. Va a ser tu primer verano al frente, como decimos, de este restaurante, aunque ya has pasado algún que otro verano trabajando en él. Sí, conoces esta tierra de sobra. Sí, de sobra. Bueno, un sitio más, no sé si esto lo conocían, ¿no? Pero de cara a este verano, incluso ya mismo, no hace falta esperar al verano oficial, aunque el verano, digamos, semioficial ya toca nuestras puertas. Un placer conocerte, Sally. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, ¿vale? Gracias. Aparentemente hay que probarlo, pero en fin, dice mucho lo que hemos visto, una cocina muy, muy rica, ¿eh? Muy bonita, muy atractiva. Atractiva, sí. Está muy rica. Gracias por tu visita. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hacemos una pequeña pausa. Venga, va. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.